Un día tú o alguien a quien amas será ingresado de urgencia por puertas como estas, confiando en que el hospital al otro lado tenga todo lo necesario para salvarte. Esta es la historia del hombre al que le entregaron cientos de esos hospitales y lo que les sucedió a las personas dentro de ellos. Este es su yate, $40 millones. Lo compró mientras dirigía la cadena de hospitales privados más grande de Estados Unidos. Y mientras él navegaba en él, esos mismos hospitales se estaban quedando sin los suministros básicos que mantienen vivos a los pacientes. El equipo era sacado de los edificios y cargado en camiones porque las cuentas no se habían pagado. En uno de ellos, una joven madre comenzó a sangrar después de dar a luz. El dispositivo que podría haberla salvado no estaba en el estante. Había sido retirado semanas antes porque el hospital no lo había pagado. Ella tenía un hombre y un esposo que conocería la verdad por medio de un desconocido. Volveremos a hablar de ella. El hombre al mando de todo esto comenzó su carrera como cirujano cardíaco, uno de los mejores del país. Durante años, estas manos abrieron tórax y devolvieron la vida a pacientes moribundos. Luego pasó de la mesa de operaciones a la sala de juntas, y los hospitales que se suponía debía sanar empezaron a desmoronarse. Mientras más enfermos estaban, más rico se volvía él. En casi una docena de estados, hospitales de los que comunidades enteras habían dependido por generaciones cerraron sus puertas. Pacientes murieron y el hombre que los dirigía se fue con alrededor de $250 millones. Nunca rompió una sola ley. Todo fue legal. Y el sistema que lo hizo legal sigue funcionando hoy en día, silenciosamente dentro de hospitales en todo Estados Unidos, incluyendo quizá el que te espera a ti. Un cirujano cardíaco, $250 millones, hospitales en ruinas, pacientes muertos y ni una sola ley fue quebrantada. Así es como se permitió que sucediera. Ralph de la Torre encarnaba el sueño americano. Sus padres huyeron de Cuba después de la Revolución y reconstruyeron sus vidas desde cero en Florida. Su madre era enfermera. Su padre había sido cardiólogo en La Habana y empezó de nuevo en un idioma diferente. La medicina estaba en la sangre y el hijo era talentoso. Se formó en Harvard y en el MIT y se convirtió en uno de los mejores cirujanos cardíacos de Boston. Sin miedo, decían sus colegas, era el que tomaba los casos que nadie más quería tocar. Estas eran las manos de nuestra introducción, manos que salvaban vidas. En 2008 se alejó de la mesa de operaciones para dirigir un negocio. Era Caritas Christi, una cadena de 6 hospitales católicos en Massachusetts, y estaba muriendo. Atendía a familias trabajadoras, perdía alrededor de $20 millones al año y se encaminaba hacia el colapso. De la Torre nunca había dirigido un hospital en su vida. En menos de un año, convirtió esa pérdida de $20 millones en más de $30 millones de ganancia. Reflexiona sobre eso, porque es importante para todo lo que sigue. Él realmente podía hacerlo. Tomó una red hospitalaria de protección social en crisis y la salvó, y las comunidades que dependían de esos hospitales pudieron conservarlos. Pudo haber pasado el resto de su carrera exactamente así, salvando hospitales. Uno de los cirujanos más respetados del país. Pero en 2010, una firma de capital privado de Nueva York vio la recuperación de la Torre en Massachusetts y vio una oportunidad que valía miles de millones. Estaban a punto de entregarle a este cirujano talentoso y ambicioso las llaves de un imperio mucho más grande, y estaban a punto de enseñarle una idea muy diferente de para qué sirve realmente un hospital. La firma se llamaba Cerberus Capital Management, nombrada así por el perro de 3 cabezas de la mitología griega que custodia las puertas del inframundo. Compró la cadena de hospitales católicos, la convirtió en una empresa con fines de lucro y le dio el nombre de Steward Healthcare. De la Torre se quedó para dirigirla y la promesa era buena. El dinero privado llegaría en grandes cantidades. Los hospitales comunitarios en dificultades serían salvados y todos demostrarían que se puede hacer el bien y al mismo tiempo tener éxito. Massachusetts lo creyó. El Estado aprobó el acuerdo. También lo hicieron los tribunales. Incluso el Vaticano dio su visto bueno. Luego, en 2016, llegó el acuerdo que lo cambió todo. Para entenderlo, olvida los hospitales por un momento. Imagina tu propia casa. Imagina que tu casa es completamente tuya, sin hipoteca, sin renta, es tuya. Ahora la vendes a un desconocido por una maleta llena de efectivo y gastas ese dinero. Y desde ese día,
Le pagas renta a ese desconocido para seguir viviendo en tu propia casa. Cada año la renta sube. Eso es exactamente lo que Stewart hizo con sus hospitales. Vendió el terreno y los edificios a una empresa inmobiliaria llamada Medical Properties Trust por alrededor de $1.250 millones. Luego volvió a rentar esos mismos hospitales y empezó a pagar para operar dentro de los muros que solía poseer. El dinero en efectivo no fue a parar a los hospitales. Una gran parte de ese dinero salió directamente hacia las personas que eran dueñas de la empresa. Cerberus cobró un dividendo de cientos de millones de dólares. De la Torre y su equipo se llevaron decenas de millones y más. Y cada dólar que se iba era un dólar que no pagaría el turno de una enfermera, una máquina funcionando o los suministros en el estante. Los hospitales terminaron pagando la cuenta. Habían cambiado el suelo bajo sus pies por un montón de dinero que nunca verían, a cambio de una renta que subía cada año, entrara un solo paciente por la puerta o no. Con ese dinero de la Torre fue de compras. Stewart compró hospitales en todo el país, en Ohio, Florida, Arizona, Texas y más allá. En el lapso de un solo año, pasó de ser una cadena regional a tener 37 hospitales en 10 estados, la compañía privada de hospitales con fines de lucro más grande de Estados Unidos. Sobre el papel, parecía un triunfo. Debajo de eso, cada uno de esos hospitales ahora funcionaba con la misma aritmética silenciosa. La renta subiendo, el dinero saliendo, la gente adentro, los pacientes y las enfermeras al final de la fila. Pero algo había cambiado en lo que eran estos hospitales. Para el cirujano que una vez los salvó, un hospital ya no era solo un lugar que curaba. Se había convertido en algo que podías comprar, despojar de todo lo valioso, cargar de deudas y exprimir para sacar dinero. Había pasado su vida aprendiendo a mantener los corazones latiendo, y en algún punto de todo esto descubrió que podía ganar mucho más dinero dejando morir a los hospitales. Había un problema con una máquina como esta: la renta nunca se detenía, nunca bajaba. Cada año esos hospitales debían más, mientras que el dinero que podría haberlos mantenido funcionando se iba a otro lado completamente, a una mansión, a un rancho, a un yate. La factura estaba por vencerse, y quienes la iban a pagar eran los pacientes. Mientras todo esto sucedía, así es como vivía Ralph de la Torre. Compró un superyate de 190 pies de largo, alrededor de $40 millones, con costos de operación de aproximadamente $4 millones al año. Nombró un segundo barco, una embarcación de pesca deportiva de $15 millones, en honor al pueblo cubano de donde venían sus padres. Había 2 aviones privados, que juntos valían alrededor de $95 millones, una mansión en Dallas, a unas casas de distancia de un expresidente, un rancho de 500 acres en Texas y un departamento en Madrid. Se movía entre galas y alfombras rojas, el cirujano famoso que había llegado hasta la cima. Ahora, para ser justos con él, la versión de la Torre siempre ha tenido una respuesta. Dicen que ganaba más dinero como cirujano cardíaco que en sus primeros años dirigiendo la empresa. Después de 2020 invirtió más en Stewart de lo que sacó. Él personalmente garantizó un préstamo de $200 millones para mantener los hospitales abiertos. Los jets, dicen, eran por seguridad. Algo de eso puede ser cierto, pero se topa con un número que no cambia. Durante sus años a cargo, Stewart le pagó a De la Torre y a sus empresas al menos $250 millones, y le pagó eso mientras los hospitales ya empezaban a deteriorarse. Ahora mira lo que ese dinero dejó atrás. Al principio las grietas eran pequeñas, las cuentas se pagaban tarde, luego las cuentas ya no se pagaban. Entonces los proveedores dejaron de esperar. Las empresas que suministraban a los hospitales de Stewart empezaron a enviar camiones para sacar su propio equipo de los edificios porque no se les había pagado por él. Luego los estantes empezaron a vaciarse, así que las enfermeras comenzaron a pagar esos insumos de su propio bolsillo. Una enfermera se detenía en una tienda de camino al trabajo y compraba guantes o solución salina con su propio dinero para que sus pacientes tuvieran lo que necesitaban ese día. La empresa que tenía un yate de $40 millones no podía mantener guantes en los estantes. Las personas que ganaban menos eran quienes cubrían la diferencia por su cuenta, y luego las condiciones mismas empezaron a deteriorarse. En un hospital de Florida, los inspectores encontraron el edificio infestado con alrededor de 3,000 murciélagos. En otro, en Arizona, el aire acondicionado dejó de funcionar con temperaturas muy por encima de los 100 grados.
La cocina fue cerrada por infracciones sanitarias y el Estado finalmente ordenó que dejara de admitir pacientes por completo. Cada mes empeoraba un poco más y cada mes el dinero seguía fluyendo en la otra dirección. Así que aquí hay dos mundos funcionando al mismo tiempo. En uno, un yate de $40 millones y un jet privado listo para despegar. En el otro, un hospital que no podía mantener el aire fresco ni mantener a los murciélagos fuera, y eran dos extremos de la misma máquina. Y luego estaba esto. Stewart pagó $10 millones para construir un centro de ciencias en la escuela privada a la que asistían los hijos de la Torre y le puso el nombre de su madre. La empresa cuyos hospitales se estaban quedando sin suministros, pagando para grabar el nombre de su familia en una pared. Por un tiempo, esto solo era dinero y edificios. Equipos retirados, se recortaron gastos, un nombre grabado en una pared, pero el daño no se quedó ahí. En un hospital desmantelado hasta este punto, lo siguiente que se acaba es el tiempo que tiene un paciente que está sangrando antes de que la ayuda pueda llegarle. Y la joven madre del principio de la historia estaba a punto de cruzar las puertas. Su nombre era Sangeeta Rashid, tenía 39 años y acababa de dar a luz. Ocurrió en un hospital Stewart llamado St. Elizabeth en Brighton, Massachusetts, en el otoño de 2023. Un día después de que nació su hijo, algo salió mal. Comenzó a sangrar internamente y de forma grave. Hay un dispositivo que los doctores usan para detener exactamente este tipo de sangrado. Es una pequeña espiral que se introduce en un vaso sanguíneo para sellarlo. El hospital St. Elizabeth debería haberlos tenido en existencia. Ya no había. Semanas antes, la compañía que suministraba esas espirales vino y se las llevó porque Stewart no había pagado la factura. La cantidad adeudada por una cadena de hospitales que había gastado millones en yates y aviones privados era de alrededor de $2,5 millones. Al no haber espiral disponible, los médicos se apresuraron a trasladarla a otro hospital. Ella no sobrevivió. Tenemos que ser cuidadosos aquí. Nadie puede decir con certeza que la espiral la habría salvado, pero esto está documentado y no hay discusión al respecto. Cuando ella lo necesitó, no estaba disponible, y no estaba disponible porque una factura no se había pagado. Su esposo, Nabil Haq, ni siquiera sabía esa parte. Meses después, un reportero de un periódico le informó que el dispositivo había sido retirado, y Sangeeta Rashid no fue la única. Reporteros del Boston Globe pasaron meses investigando lo que estaba sucediendo dentro de los hospitales de Stewart. Documentaron al menos 15 pacientes que murieron después de no recibir atención conforme a los estándares aceptados debido a la escasez de equipo o personal. Los reguladores federales descubrieron que miles más habían sido puestos en peligro inmediato y luego los propios hospitales empezaron a morir. El Hospital Carney había estado en la misma esquina de clase trabajadora de Boston desde 1863. Había atendido a los niños, los padres y los abuelos de ese vecindario por más de 160 años. Generaciones de familias habían nacido dentro de él y habían muerto dentro de él. En el verano de 2024 cerró para siempre. Lo mismo pasó con el Nashoba Valley Medical Center, el único hospital que tenían muchos de los pueblos a su alrededor. La sala de urgencias más cercana ahora quedó más lejos, medida ahora en los minutos que un ataque al corazón o un accidente automovilístico no te da. Para esas comunidades, esto fue la pérdida del único lugar al que podían acudir cuando sus vidas estaban en peligro. Y luego todo se vino abajo. En mayo de 2024, Stewart se declaró en bancarrota, debiendo alrededor de $9,000 millones. Detrás de ese número había personas reales, más de 30,000 trabajadores, cuyos salarios de repente quedaron en la cuerda floja. 2 millones de pacientes al año que dependían de estos hospitales para recibir atención médica. Enfermeros y doctores que habían pasado meses comprando suministros de su propio bolsillo, ahora veían cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Fue uno de los mayores fracasos hospitalarios que el país había visto. La máquina finalmente se había devorado a sí misma. Un desastre de este tamaño, con tantos muertos y tantos millones ganados, era imposible de ignorar. Se les falló a los pacientes, se les falló a los trabajadores, se les falló a las comunidades, y ahora el organismo más poderoso del país quería respuestas. El Senado de los Estados Unidos estaba a punto de citar a Ralph de la Torre para que rindiera cuentas por todo esto, y él estaba a punto de negarse de una manera que obligaría al Senado a hacer algo que no había hecho en más de 50 años. El ajuste de cuentas vino del Senado de los Estados Unidos. Un comité encabezado por Bernie Sanders había estado investigando a Stewart y quería una sola cosa. Querían que Ralph de la Torre compareciera ante el país y diera explicaciones.
Él no quiso venir, así que el Senado hizo algo que no había hecho en décadas. Le enviaron una citación, una orden legal, para que se presentara bajo juramento y respondiera. El día de la audiencia, su silla quedó vacía, solo su nombre en una tarjeta frente a nadie. Y detrás de los senadores, ampliadas para cada cámara en la sala, estaban las fotografías de su yate y su barco de pesca, el hombre que no quiso mostrar su rostro, los juguetes que habían reemplazado los suministros en una sola imagen. Pero otras personas sí se presentaron. Las enfermeras vinieron, un senador las miró y luego miró la silla vacía y expresó el contraste en palabras. Las enfermeras eran valientes, el hombre que no quiso enfrentarlas era un cobarde. Luego ellas testificaron. Ellas describieron cómo se vivía ahí dentro, las carencias, el miedo, los pacientes que no pudieron salvar con lo poco que les habían dado. Y luego una de ellas describió algo que silenció la sala. En un hospital de Stuart, cuando los recién nacidos morían, las enfermeras se veían obligadas a colocar sus pequeños cuerpos en cajas de cartón, porque la empresa no pagaba por cajas adecuadas. Un yate estaba en el agua costando $4 millones al año, y el hospital no podía pagar una caja para enterrar a un bebé. Entonces el Senado hizo algo que no había hecho en más de 50 años. Cada uno de los miembros votó para declarar a Ralph de la Torre en desacato criminal al Congreso y remitirlo para su enjuiciamiento. Ni un solo senador en un país dividido votó en contra. Sanders lo dijo claramente. De la Torre no estaba por encima de la ley. Entonces, ¿cómo respondió Ralph de la Torre al Senado de los Estados Unidos? Se negó a testificar y luego demandó al Senado. El mismo descaro que llevó a la quiebra a 30 hospitales ahora se volvió contra el Senado de los Estados Unidos. Sus abogados defendieron su postura, argumentando que acogerse a la Quinta Enmienda era su derecho constitucional y que la audiencia en sí era un teatro político diseñado para condenarlo públicamente antes de que cualquier tribunal pudiera hacerlo. Tal vez tenían razón sobre lo del teatro, pero eso no cambió nada sobre los hechos. Los suministros seguían desaparecidos, los pacientes seguían muertos, y el hombre en el centro de todo aún no decía ni una palabra bajo juramento. Luego, en silencio, renunció a la empresa que había construido y destruido, y así, por fin, parecía que el sistema finalmente lo había alcanzado. El Senado había actuado, la votación fue unánime. Todo el país lo había visto. Seguramente, después de todo esto, vendrían las consecuencias. Nunca llegaron. Han pasado años desde esa votación, y aquí es donde está Ralph de la Torre hoy. No ha sido acusado de ningún delito, no ha enfrentado un juicio, no ha pasado ni un solo día en una sala de audiencias rindiendo cuentas por nada de esto. La remisión penal que el Senado aprobó por unanimidad no ha llegado a ninguna parte. Todavía es dueño del yate mientras los abogados de quiebras luchan por recuperar miles de millones en nombre de los hospitales. Vació los hospitales y, según informes, el Emerald de $40 millones todavía es suyo. No violó la ley, ni una sola parte de ella. La venta, la renta, los dividendos, el vaciamiento de los hospitales, todo fue legal, cada firma, cada trato permitido. 18 minutos de hospitales colapsados, pacientes muertos, salas de emergencia cerradas y un voto unánime en el Senado, y al final de todo, ningún delito. No hay nada con que acusarlo porque usó el sistema exactamente como fue diseñado para usarse, y él no es una excepción. Actualmente, las firmas de capital privado son dueñas de cientos de hospitales en todo Estados Unidos. La misma operación de venta con arrendamiento posterior que destruyó Stuart sigue siendo legal en casi todos los estados. Después de todo, solo uno de ellos, Massachusetts, aprobó una ley en contra. El cofundador de la firma que construyó la máquina fue confirmado en 2025 como subsecretario de Defensa, el segundo funcionario más importante del Pentágono. Algún día necesitarás un hospital. Tú o alguien a quien amas entrará de urgencia por esas puertas confiando en que todo lo que necesitan está del otro lado. No revisarás quién es el dueño del edificio. No preguntarás si los suministros se vendieron para pagar un dividendo. Simplemente confiarás de la misma manera en que confió Sangeeta Rashid. Ralph de la Torre dedicó su vida a aprender cómo mantener los corazones latiendo. Luego descubrió que podía ganar mucho más dinero dejando que los hospitales murieran y nunca violó ni una sola ley.